Colegio Sonorense de Enfermería, el amor engrandece nuestras vidas, unidas en la vigilancia del ejercicio profesional para ser dirigidas. La virtud, la ciencia y el deber estará por siempre en nuestro ser. Adelante, colegiadas, lucharemos con fuerza y honor nuestro saber, herencia, voluntad por la grandeza de avanzar. Colegiadas siempre a la vanguardia del conocimiento, Con orgullo iluminen nuestros pasos, con reconocimiento, con humildad florezca la ilusión de enseñar los valores con compromisos al actuar. Adelante, colegiadas, lucharemos con fuerza y honor nuestro saber, herencia, voluntad por la grandeza de avanzar. Adelante, colegiadas, lucharemos con fuerza y honor nuestro saber, herencia, voluntad por la grandeza de avanzar. Colegio Sonorense de Enfermería, el sello que cubre nuestro lema: unión, estudio y superación. Colegio Sonorense. Buenas tardes, compañeros. El maestro Axel nos pidió 15 minutitos porque va llegando, está en el aeropuerto, pero 15 minutos y se conecta. No se me desesperen. Colegio Sonorense de Enfermeras. Se consolida a la enfermería en el estado de Sonora, así como a nivel nacional e internacional. Es una asociación civil experta en el ámbito asistencial, gerencial, docente y de investigación, además líder en el estado de Sonora desde 1972, con 53 años de experiencia. Trabaja con ideales del Consejo Internacional de Enfermería. De la mano con la Federación Mexicana de Colegios de Enfermería. Y con apoyo de la Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería. Velamos para que todos los colegas alcancen el éxito en su quehacer profesional, innovar la salud y brindar seguridad en los procesos. El equipo del Consejo Directivo, comités que lo integran y profesores, son una fortaleza en la vigilancia del ejercicio profesional como lo marca la ley. Brinda actualización a los recursos humanos, innovando la salud para que brinden cuidados de excelencia, crear políticas públicas y generar nuevos conocimientos que hagan un verdadero cambio en la profesión. A fin de mejorar la práctica profesional, como dice el lema del colegio, unión, estudio y superación, para seguir haciendo historia. Sé parte del cambio. Te estamos esperando.
El Colegio Sonorense de Enfermeras trabaja para el gremio desde 1972, avanzando de la mano conforme la exigencia en la calidad de la oferta educativa. Es por ello que trabaja para ofertar la certificación profesional. ¿Y qué es la certificación profesional? Es un proceso de evaluación basada en estándares predeterminados, por el que se hace constar que el profesional posee los conocimientos, habilidades, destrezas y valores necesarios al otorgar un cuidado de calidad libre de riesgos en los diferentes ámbitos profesionales. Como lo marca el reglamento de la Ley de Profesiones del Estado de Sonora, los colegios son los que tienen la responsabilidad de vigilar el ejercicio profesional. Es por eso que el Comité de Certificación trabaja para lograr ese fin. La certificación se obtiene al aprobar el examen único en un sistema de evaluación que tiene como objetivo hacer constar que los profesionales en esta área de la salud cuentan con habilidades y competencias propias de la disciplina para brindar cuidados de alta calidad a la población. Esta certificación tiene una duración de 5 años, durante los cuales deberás seguir capacitándote para lograr obtener la recertificación con el portafolio de evidencias. ¿Cuáles son los beneficios de la certificación? Primeramente ayuda a visualizarse como un experto en el cuidado con las mismas oportunidades de desarrollo y ejercicio profesional que el resto del equipo multidisciplinario de salud. También ayuda a posicionarse ante la sociedad con capacidad de anticipación y resolución a posibles riesgos de salud, tanto individual como colectiva. Ya que la certificación en enfermería valida tu experiencia profesional y abre oportunidades en distintos centros de salud públicos y privados. Aunque la certificación en enfermería no es obligatoria, la mayoría de las instituciones de salud prefieren a profesionales certificados, lo que representa su compromiso con el aprendizaje continuo y la atención de calidad. Y los enfermeros deben contar con conocimientos especializados con campos diversos, por lo que la educación continua y la actualización son fundamentales en su labor profesional. Los requisitos son título profesional, cédula estatal, INE y CORP, carta de trabajo, currículum vitae, formato de desempeño laboral, copia de constancia de certificación, una foto infantil, 2 fotografías blanco y negro tamaño diploma, copia de credencial de colegiada vigente, llenar la solicitud y comprobante de pago. A ver, jóvenes, platiquen qué aprendieron la vez pasada, qué no sabían, qué se modificó, quién quiere participar mientras llega el ponente. Buenas tardes, doctora Karina. Este, pues lo que yo puedo comentarle de lo que escuchamos la vez pasada, pues que debemos de irnos familiarizando con los nuevos términos también. Se nos dice o se desaconseja más bien el uso de los catéteres grandes como rutina. Eh, pues eso fue lo que yo estuve viendo. También se nos presentaron la norma oficial 022 y de las guías que emite la Secretaría de Salud sobre el recambio de los catéteres periféricos. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Qué más aprendió? Nadie, no aprendimos nada, oigan. Sobre los manuales que dijo el maestro, recuerden que no nada más son las normas mexicanas, también hay internacionales, ¿no? Y que son muy, muy importantes porque, pues desgraciadamente estamos un poquito atrasaditos aquí en México y integramos estas normas y pues nos ayudan mucho, ¿no? Voy a tratar de solicitárselas, a ver si nos las puede pasar. Dijo que sí podía, pero como siempre anda corriendo, pues es un poquito difícil para poderlas mandar aquí al WhatsApp.
Les mandé dos, no sé si se dieron cuenta. Las dos que encontré en la comisión permanente se las envié. No sé si la hayan revisado. Fíjese, doctora Karina, bueno, no sé si alguien más quiera participar, ¿verdad? Tú Pero dinos. fíjese que las recomendaciones que nos hizo el favor de llegar, yo ya las había leído y están muy buenas, sobre todo lo que dice sobre los recambios de catéter. Yo platicando en mi unidad, aquí hay mucha resistencia porque lo de la selección de catéter, que ya se desaconseja el uso de grandes catéteres para vías periféricas, yo ya lo he platicado, tengo mucho tiempo diciéndoles, compañero, no hay que poner catéter verde o 18 si podemos ponerle un 20 o un 22 si no va a tener una terapia prolongada, etcétera. Pero aquí ha habido mucha resistencia al uso de catéteres pequeños. No sé, no le encuentro por qué. Y le he explicado, inclusive este fin de semana yo estuve platicando con mi supervisora y le comentaba y le decía, es que ya se desaconseja el uso de catéteres grandes como rutina, pero aún así no se ha podido cambiar esa rutina en el hospital y a veces cuando es una sola persona cuesta más, pues. Y yo los invité a que se unieran a participar aquí en este curso que estamos llevando. Pero no sé si se inscribieron, la verdad porque se me hace muy interesante, pero yo pienso que vamos a batallar un poquito para ir dejando el catéter 18 como rutina. Fíjese que yo creo que es en varios hospitales lo que pasa, ¿no? Lo mismo pasa en todos y tenemos la mala creencia que debe de ser un catéter grande siempre, ¿no? Que porque nos va a durar más tiempo y demás, es la creencia que tenemos, pero no las hacemos cambiar, pero yo creo que es poco a poquito, ¿no? Como todo, poco a poquito, ir cambiando, ir integrando. Por ejemplo, nosotros tenemos un grupo en WhatsApp que tratamos de poner información para hacer ciertos cambios. Hay gente, pues, que ya sabemos que a lo mejor se va a resistir, ¿no? Pero tarde que temprano, pues tenemos que seguir avanzando. No hay de otra. Incluso también, yo creo que no sé si el maestro nos vaya a hablar sobre esto, pero también sobre el portal implantado, el Portacat, el dichoso Portacat. También por ahí comentaron unas compañeras que con solución salina no, porque se oxidaba, no sé qué le pasaba al tambor. Y yo, ¿cómo que no? No le pasa nada. Pues se supone que internacionalmente se aconseja ya no poner heparina. Yo creo que somos los únicos que la ponemos. Es pura solución salina, pero pues igual no. Y otra compañera decía, pues es que así están las normas aquí en México y tenemos que seguirlas. Pero pues ya estamos en lo global, o sea, no podemos quedarnos nada más en eso. Si tú tienes cómo justificarlo, pues justificarlo para que tu institución también lo haga como se debe, ¿no? Entonces sí, sí hay que hacer muchas modificaciones, pero pues yo creo que poco a poquito. Aquí Irma nos dice, a ver, Irma, ¿por qué no nos platicas, Irma? Dice, no, no tuve oportunidad de revisar, pero sí siento mucha resistencia y a veces pareciera falta de interés ante la exigencia de las clínicas de catéter. Y los anestesiólogos no han tocado, no, perdón, me han tocado, ay, se me movió, perdón, que suspendan cirugías por no llevar catéter 18 inclusive en rayos X. Ok. Pues es lo que nos platicaba la compañera la vez pasada, ¿no? Que ella está en rayos X y que no quieren utilizar ciertos tipos de catéteres. Pero a veces los pacientes no, o sea, sus venas no dan ni para un 20, entonces ahí sí preocupa, ¿no? La situación. Somochi, ¿nos quieres decir algo? Sí puedes, porque no sé si se escucha. Porque creo que tu teléfono no quería y andas conectada por otro lado. No te escuchas, no te escuchas. El micrófono, que abras tu micrófono. Lo que pasa es que no está en computadora ni el teléfono, no sé cómo le hizo para conectarse, porque le falló. ¿Alguien más que quiera participar? Ah, aquí Alma, ya que estás ahí. Sí, a mí también me llamó mucho la atención eh,
Creo que en cuanto a la fijación, sí se hace y se utiliza el tegader, ¿no? Pero volvemos a contaminar al colocar una tela adhesiva que no está estéril y queda muy cercano a veces a la zona de inserción. Y yo creo que ese sería un punto muy importante tomar en consideración, las nuevas fijaciones de los catéteres periféricos para proteger y disminuir cualquier acceso de bacterias o microorganismos por esa vía. Eh, Me parece muy interesante y creo que sí debemos de estar muy actualizados. Y también, aunque ahorita yo no estoy directamente en un área de hospital, pues trabajé 30 años, eh, sí se procuraba colocar un catéter grande, pero principalmente para las personas que iban al quirófano. Y, y eso sí me quedaba así como que claro de que pues era necesario porque ante la incertidumbre de qué pueda pasar durante el proceso quirúrgico, pues era mejor tener una vía de acceso de un calibre grueso para poder apoyar y atender a nuestro paciente en ese momento. Sin embargo, creo yo que me viene a la mente situaciones donde ¿por qué el paciente presentaba una flebitis a horas de haberle instalado la venoclisis? Pues bueno, ahí está la respuesta. Esa era la respuesta de que estábamos utilizando un catéter muy grande para el calibre de la vena que teníamos en ese momento. Y entonces el paciente presentaba flebitis severa, enrojecimiento, dolor y Dios, ¿no? Sí debemos de tener mucho cuidado y sobre todo ahorita, pues yo estoy en un área de enseñanza, creo que nos toca dar esas instrucciones, hacerles ver, entender, que fundamenten, que argumenten por qué no deben de hacerlo y lo que va a pasar. Y le ocasionamos un problema muy grave a nuestro paciente. Ese es mi comentario. Muchas gracias, Alma. ¿Alguien más que quiera? Ya nos dijo Rosy Somochi que no puede hablar por la forma en que se conectó, pero sí nos escucha bien. ¿Alguien más que quiera? ¿Hay alguien Hola, más muy buenas tardes. levantó la mano? Roberto. Sí, buenas tardes, mucho Adelante. gusto. Muy buenas tardes, maestra. Pues yo tengo ¿cómo se llama? Podría decirse que la dicha de trabajar en un hospital pediátrico y pues ahí ya no lo llevamos tanto que por rutina los cambios de los catéteres periféricos de cada 72 horas. Ahora ahí estamos tratando de mantener lo más posible esa vía o ese acceso, o a veces por la falta de los materiales del tegadel de buena calidad es a veces que es lo que los andamos cambiando, que se nos despegan o sí, se nos despegan los pegaderos y hay que hacer el recambio de ese acceso venoso. Y pues una de las ventajas también ahí no usamos tanto los punzocat o de grueso calibre, pero como dice la compañera, a veces los anestesiólogos sí nos hacen que se suspendan o nos solicitan un acceso grueso. Y pues en un paciente pediátrico a veces el acceso más de calidad más grueso es el 22 que podemos usar. Y pues a veces no podemos hacer entender eso a nuestros compañeros anestesiólogos. Muchas gracias por tu participación. Sí, pues tenemos ahí un problemita, ¿no? Pues ahora sí que no todos los pacientes son iguales y desgraciadamente, pues las venas, ya sabemos que entre más se utilicen, pues más se van a deteriorar. Entonces, pues ahí sí hay una complicación, ¿no? Y nosotros somos los que estamos ahí en, pues en medio, ¿no? Entre el médico y el paciente, porque a veces no sabemos qué hacer. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Anímense, anímense.
Les comento que, por ejemplo, ahí en el área de quimioterapia podíamos pasar cargas, pasaba hasta 1500 con la bomba de difusión con un catéter 24, ¿no? Entonces, pues sí, sí se puede, y siempre y cuando pues, la vena esté bien, ¿no? Aquí nos dice, a ver, nos dice Stephanie. Ahí tenía algo antes. Dice, lo de la solución salina no será porque en las nuevas actualizaciones dice que hay que usar solución glucosa. Lo desconozco, la verdad. ¿No nos quieres compartir eso, Stephanie? Buenas tardes, Buenas Karim. tardes. De hecho, lo compartí en el grupo. Eso lo presentó la vez pasada un compañero de Querétaro, aquí en una de las sesiones. Y pues le tomé captura ahí a la presentación y lo compartí en el grupo de WhatsApp porque no lo puede poner por aquí, por este chat. Si lo puedes compartir, porfa, gracias. Ok, ahorita lo busco y ya se los comparto. Pero pues yo creo que hay que irnos yendo con las investigaciones, ¿no? Para ver qué ha cambiado, qué se ha hecho, qué podemos modificar o mejorar más bien en nuestras instituciones, ¿no? ¿Qué es lo que, para eso son estos cursos de educación continua para ir avanzando, reeducarnos y aparte modificar pues las cosas que estamos haciendo, ¿no? En nuestra labor diaria. Gracias, Stephanie. ¿Alguien más que quiera participar mientras llega el doctor Axel? ¿Cómo trabajan en sus unidades? Ya ven que comentó también, si no mal no recuerdo, que ya antes poníamos las dichosas, ay, se me olvida el nombre, que era con las corbatas, ¿no? Con tela adhesiva, y pues no es material estéril. Los que tienen la dicha de tener el dichoso Tegader, que es la marca, yo sé, ¿no? El apósito transparente, con todo lo que con todo lo que tiene el kit para poner precisamente esas corbatas que son estériles y demás, pues qué dicha tendrán, ¿no? Pero hay hospitales que no tienen a veces ni Tegader. O me ha tocado que algunas pacientes son alérgicas al Tegader. Entonces es tú, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿No? A mí se me ocurrió poner una vez un pedacito de gasa estéril donde está el punzo y después poner lo que es micropor. Pero era una paciente que era de entrada por salida, ¿no? Pero pues imaginemos una paciente que va a durar mucho rato. Entonces, pues sí se nos complica. Yo creo que todo esto nos va a hablar, nos va a seguir hablando el doctor Axel en estos 8 módulos que se me hacen muy, muy interesantes. También nos comentó, todavía no sabemos bien al 100%, que, que tal vez nos vayan a otorgar constancia por cada módulo, ¿no? De parte de la empresa, bueno, donde trabaja el doctor, ¿no? Y pues nosotros como colegio entregaremos una al final con todas las horas. Entonces, no falten, regístrense al final. Eso es muy, muy importante porque acuérdense que se lleva un control de quién se asistió y quién no. Este, estén atentos. Ya saben que al final pues se pone el enlace y deben de poner su nombre tal y como va en la constancia, que eso es muy, muy importante. Y pues los invitamos que sigan participando con nosotros en nuestras redes sociales. Ya saben que tenemos el YouTube, el Facebook, X, Messenger, TikTok, en todos esos estamos. Y cuando ustedes, pues lógico que se agremien o pagan su anualidad, se les manda pues toda la información, ¿no? Que es donde nosotros estamos y subimos pues todas las sesiones. ¿Alguien más que quiera participar de todos los que han llegado? ¿Cómo trabajan en sus hospitales? ¿Qué recuerdan que vimos la semana pasada? ¿Alguien que quiera participar?
Aquí nos dice Verónica Romero, disculpe, el uso de transport es correcto ya que en ocasiones en su mayoría no contamos con la normativa de la posición transparente. ¿Es factible el uso de este insumo? Pues sí es factible, pero como no está estéril, ese es el problema, ¿no? Que lo ponemos directamente. Por eso les comento que yo puse un pedacito de gasa, pero pues era un paciente, por supuesto que era ay, se me fue el nombre, ambulatorio, perdón, y por eso, ¿no? Pero nunca me ha tocado un paciente que sea alérgico y que esté mucho tiempo hospitalizado, no sé alguno de ustedes. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, doctor Axel. Aquí extrañándolo un poquito. Ya dimos un Una, repaso. una disculpa a todos ustedes, estoy en un aeropuerto, pero por fin logré llegar para poderme conectar. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, Sí, ya. Perfecto. Nuevamente una disculpa y muy buenas tardes a todos. En esta oportunidad vamos a discutir todo lo relacionado al uso correcto de antisépticos para la preparación de la piel ante la minimización de riesgos asociados a eventos infecciosos, que justo es una de las actividades que el profesional de la salud previo a realizar la inserción, durante el mantenimiento o el cambio del apósito, se debe de considerar para disminuir la flora microbiana y que eso no permee hacia una colonización y posteriormente una bacteriemia asociada al catéter. Siéntanse con toda la confianza de levantar la mano, de colocar los comentarios y de interrumpirme cuando así sea pertinente para realizar alguna observación o algún comentario o pregunta. Ahí está mi conflicto de interés. Ya saben ustedes que yo trabajo para la industria, sin embargo, esta es una presentación 100% científica, razón por la cual pueden someter toda la información y cada una de las referencias encontradas en el pie de diapositivas al escrutinio de cada uno de ustedes y como así convenga. Esto es lo que vamos a ver en esta presentación, algunos conceptos importantes asociados a el microbioma, la carga bacteriana, el uso de la antisepsia y los procedimientos asépticos en accesos vasculares, así como los antisépticos disponibles, sus características, las aplicaciones que sin lugar a dudas nos dejan a ver diferentes áreas de oportunidad en entornos clínicos, la normativa tanto nacional como internacional y finalmente concluiremos. Pues bueno, ¿saben ustedes qué es el microbioma? Quiero que me pongan en los comentarios al momento de leer o escuchar esta palabra, qué es lo que se imaginan y qué es justo la diferencia entre este concepto versus la microbiota. Los voy a leer y vamos a comenzar con esta frase que se dijo en el International Conference of Emerging Infectious Disease en el año 2000 en Atlanta, Georgia. Vean ustedes que vivimos en un mundo de bacterias. Las bacterias no viven en el nuestro. Desafortunadamente creemos que podemos librarnos de las bacterias cuando es un hecho que significativamente no podemos librar. Y pues bueno, esto ciertamente nos da un parteaguas a comenzar con las definiciones. En primer lugar tenemos a la microbiota. Vean ustedes que no es sinónimo del microbioma y comúnmente creemos que son conceptos aledaños y que representan en un sentido estricto, pues un uso común para ambos, y no es así. En la microbiota representa la colección total de las comunidades microbianas que están presentes en el microorganismo o en el organismo. Específicamente, nosotros en la piel tenemos dos clases de microbiota. La microbiota transitoria y la microbiota residente. Más adelante vamos a discutir cómo se lleva a cabo esta subclasificación, qué bacterias se encuentran, qué microorganismos es común identificar y que algunos se pueden convertir en agentes patógenos. Y finalmente tenemos a la microbioma, que este es el contenido genético total de todas las células microbianas que cohabitan en los organismos y que justamente permiten que exista desarrollo celular o replicación, dado que aquí se encuentra pues el contenido a nivel genético que permite que tengamos esta abundante cantidad de celularidades y de microorganismos en los entornos. Ahora bien, fíjense ustedes qué tipo de microbiota encontramos en la piel y eso va de acuerdo a las zonas anatómicas que por interés estén analizando.
En el ámbito de las bacterias tenemos diferentes clasificaciones. Las que predominan, por ejemplo, en toda la extensión de todo el espesor total de la piel, valga la redundancia, son las familias de Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus aureus. Sin embargo, vean que en los pliegues cutáneos, dado que son zonas en donde se encuentra gran exposición a humedad, así como en zonas de fricción como las palmas, de las manos o las plantas de los pies, pues tenemos también un alto índice de bacterias, como por ejemplo en el ámbito de actinobacterias que predominan, por ejemplo, en la glabela, en el pliegue alar, en el conducto auditivo externo, en las narinas, en el manubrio, en la espalda y en el pliegue retroauricular o en algunos otros pliegues como el pliegue inguinal, incluso en el ombligo y espacios interdigitales, tenemos corinobacterias, tenemos microbacterias, propionobacterias y otras acinetobacterias. Ven ustedes que las protobacterias que contribuyen a menos del 1% de la representación de toda la celularidad, se encuentran en la cápsula axilar, en la fosa antecubital anterior, en la cala volar del brazo, en la porción hipotenar de la palma de la mano, espacios interdigitales, glúteos, entre otros. Y como les digo, esto va variando de acuerdo a zonas sebáceas, húmedas o secas. Tenemos también los formicucites, como el Staphylococcus aureus, tenemos bacterioides, cianobacterias e incluso también en ocasiones algunas otras tantas que conviven con el entorno. Estas son las bacterias que comprenden la microbiota normal. Esta es la microbiota residente. Cuando ustedes escuchen microbiota residente, eso significa que estos microorganismos cohabitan en los tejidos, específicamente en la piel, sin ocasionar ningún problema clínico o de relevancia patológica. ¿Qué factores alteran el microbioma? Acuérdense que no es sinónimo de la microbiota. Esto es más bien, acuérdense, el contenido genético. Algunas cuestiones, como por ejemplo la dieta, los estilos de vida que generan translocación bacteriana, las hormonas o el uso de productos derivados de la industria como el skincare y pues bueno, la cremita de colágeno, el ácido hialurónico, la vitamina C. Ustedes ya saben específicamente a qué me refiero. ¿Por qué? Pues porque obviamente alteran el pH, entornos más ácidos o más neutros o más basificantes, por supuesto que tienen que relacionarse con los índices de replicación celular y a su vez pues con la tasa o la incidencia de las replicaciones que nosotros vemos. Con respecto a la nariz, pues la producción del moco y los antimicrobianos o algunos químicos que incluso que se consideran termogénicos permiten la inhibición de la replicación bacteriana, algunos como la digestión alrededor de la boca o de los pliegues de los labios, alterando significativamente la disminución o el aumento de los patógenos, ¿sí? En los brazos, en los pulmones específicamente, a nivel del tórax, el estómago, pues la prevención de complicaciones a nivel gástrico, en el colon, León, cohabitan ven. también. León. No sé si me pueden ayudar a mutear los micrófonos. Ayudan también a la digestión de los carbohidratos, específicamente en los órganos sexuales, mantienen el pH y la producción de anaerobios, así como el intercambio de agua, y en otras zonas de la piel, pues fortifican el sistema inmune y específicamente disminuyen su producción. Con respecto a la carga bacteriana, que ojo, este es el aumento a cantidades patogénicas de la flora microbiana que se considera transitoria o bien el aumento de la carga microbiana de la flora residente que genera traslocación. ¿A qué me refiero con esto? A que quizás en algunas zonas anatómicas, como ya lo discutimos, exista migración de esas bacterias o de esos microorganismos que en su momento, dadas las características a analizar, sean bien dichas como no anómalas o no patógenas, pero que migran a otra zona, por ejemplo, de los genitales a la boca, del pliegue cutáneo del antebrazo a la boca, al ombligo, a la región genital o viceversa, y que puedan ocasionar significativamente algún problema clínico, ¿no? Eso es derivado del aumento de la carga bacteriana. Y alusivo a la terapia de infusión, quiero que ustedes vean esta imagen, ¿no? Cuando nosotros canulamos, acuérdense que yo en la clase anterior les decía, no vamos a instalar venoclisis, no, nosotros vamos a canular un vaso. El 80% de los patógenos se encuentran en las primeras 5 capas de la piel. ¿Alguien de ustedes me puede decir cómo se llama la primera capa de la piel? Para que despierten, chicos, ¿cómo se llama la primera capa de la piel? La dermis. Epidermis, correcto. Epidermis.
Y tú misma que respondiste, la epidermis se subdivide en estratos. ¿Cómo se llama el primer estrato de la epidermis? ¿Te acuerdas? La dermis. No, 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 no. no, ¿No no, acuerdas? no recuerdo No se los preocupen, estratos, no. aquí vamos a aprender y a reprender. Vi que se encendió otro microfonito, que alguien más quiere responder. Subdermis. No. Acuérdense que la piel se clasifica justamente en tres capas: epidermis, dermis y subdermis, y posteriormente tenemos el tejido celular subcutáneo, ¿cierto? La epidermis se divide en estratos. El primer estrato de la epidermis se denomina estrato córneo. Anótenle ahí. El estrato córneo es la capa exterior de la epidermis y es lo que tiene contacto con el medio exterior. Y ahí es en donde actúan los agentes antisépticos. El 80% de los microorganismos se encuentra en la epidermis, específicamente en estos 5 estratos, y el que más predomina con respecto a la colonización es el estrato córneo de la epidermis, ¿vale? Entonces, para la reducción de riesgos, justo algo que analizábamos anteriormente, ¿por dónde ingresan los microorganismos en su mayoría? Por la vía extraluminal, o sea, por la vía de abordaje del sitio de inserción. ¿Por dónde se coloca un catéter? A través de la piel. Se necesita colocar un dispositivo que atraviese esas capas de barrera de la piel y que finalmente queda alojado en la luz del vaso para colocar ese catéter o ese dispositivo intravascular, ¿no? El 60% de riesgo, y es algo que vamos a retomar más adelante, que sí necesito que se lo lleven para que no se les olvide, el 60% de riesgo de que un paciente padezca una bacteriemia por el catéter es asociada a la vía extraluminal. Cuando ustedes escuchen vía extraluminal ya lo saben, en automático lo vamos a adjudicar a que eso tiene que ver con el manejo inadecuado de la piel, el manejo inadecuado de la piel que circunda el sitio de inserción, ya sea porque no colocamos los agentes antisépticos, porque no colocamos medidas de barrera máxima, porque le soplamos al agente antiséptico, le abanicamos, le aventamos el airecito de Guadalupe, pues bueno, ya saben ustedes a qué me refiero. El otro 30% tiene que ver con la vía intraluminal. En esto no nos vamos a meter, pero acuérdense nada más que es el manejo inadecuado de los circuitos, los conos de los catéteres, etcétera. Y si somos estrictos, a ver, me falta un 10%, ¿no? Porque les estoy diciendo 60% extraluminal, 30% intraluminal, entonces me falta un 10. El otro 10% tiene que ver con la siembra hematógena o la vía hematógena. Un ejemplo claro para que comprendamos un poquito mejor es que quizás ese paciente que estaba hospitalizado en la UCI por una neuroinfección, ¿sí? Permeó por el tiempo de la hospitalización a que el microorganismo se desprendiera del tejido del sistema nervioso, viajara a través del torrente sanguíneo y finalmente se alojara en la punta del catéter, ocasionando una bacteriemia. ¿Se entiende? Entonces, todo lo que tenga que ver con la vía extraluminal se asocia a la higiene de manos, a la preparación de la piel del sitio, la protección, el uso de las coberturas antimicrobianas y finalmente con la desinfección pasiva o la desinfección activa. Eso tiene que ver con la contaminación intraluminal. ¿Por qué es importante decírselos? Porque la prevalencia es muy alta. Fíjense que se estiman hasta casos de 12.2% de CRBCIs por cada 1000 días catéter en pacientes que se encuentran hospitalizados en las UCIs de países en vías de desarrollo. E incluso también 3.5 casos de CRBCIs. Esto significa bacteriemia relacionada por el catéter. Eso significa esta sigla por cada 1000 días catéter en países desarrollados, lo que lleva hasta el 25% de muertes, ¿sí? Con la probabilidad asociada del riesgo de mortalidad hasta el 1.5 de 7 veces mayor en pacientes que se encuentran hospitalizados en la UCI y que si no se mueren, pues bueno, los llevan a periodos prolongados de esa hospitalización hasta 12 o 24 días, con costos hasta $45,000 americanos por cada bacteriemia que se diagnostica. ¿Qué complicaciones tenemos? Pues dentro del uso de los antisépticos, algunas anormalidades cutáneas que por supuesto generan infección y pueden generar otras tantas concomitantes. Con respecto a la antisepsia en accesos vasculares, chicos, quiero que me digan 3 agentes antisépticos que se recomiendan en los estándares nacionales para la preparación de la piel previo a la inserción de un catéter. ¿Se acuerdan? Son 3. Alcohol isopropílico al 70%, Exacto. según recuerdo. Correcto. ¿Qué otro? Clorexidina y yodopovidona. ¿En qué concentración? ¿Se acuerda?
No recuerdo la concentración. ¿Al 2%? Del 0.5 al 2%, y acuérdense que no es solo clorexidina, es gluconato de clorexidina en una concentración del 0.5 al 2. Y finalmente, yodopovidona en una concentración del 0.5 al 10%, ¿vale? Quiero que me pongan ahí algunos comentarios en sus hospitales. ¿Utilizan estos antisépticos o utilizan otros? Porque muchas de las veces que yo tengo la oportunidad de encontrarme con ustedes en sus unidades hospitalarias, veo que en los carritos de curación o en las mesas Pasteur hay otros líquidos de color transparente que terminan en dacin o en ide, y yo les digo, a ver, y entonces, ¿para qué utilizan esos agentes, no? Incluso hasta el cloruro de benzalconio, algunas otras combinaciones, soluciones electrolizadas de superoxidación, y les digo, ok, ¿para qué lo utilizas? Para accesos vasculares, doctor Axel. Y siento que me tiembla el ojo, chicos. ¿Por qué utilizamos esos agentes antisépticos si no están recomendados ni siquiera en los estándares nacionales? Esos agentes antisépticos que dicen son amonios cuaternarios, son soluciones de superoxidación, fueron diseñados para el manejo avanzado de las heridas. Díganme ustedes, ¿un catéter intravascular es sinónimo de pie diabético? ¿Un catéter intravascular es sinónimo de una lesión por presión? ¿Un catéter intravascular es sinónimo de una lesión arterial o de una úlcera venosa? Por supuesto que no. Entonces, dejemos de lado el uso de estos antisépticos y homologuemos el cuidado hacia la estandarización de lo que se nos está recomendando justamente en los documentos nacionales. Vamos a revisar este video. Este no es, disculpen ustedes. Y no solamente es el sitio de inserción como ya lo vieron, sino también los equipos de venoclisis o cualquier otra tecnología que tenga contacto con el paciente para la administración de la medicación. Y yo he visto en ocasiones, como lo vimos en el video, algunas prácticas no recomendadas y que normalizamos y recaemos en el error porque creemos que estamos haciendo las cosas de manera óptima y no es así. Para la preparación de la piel, quiero que sepan ustedes que la intención de colocar los agentes antisépticos no es eliminar por completo las bacterias, es reducir la tasa de replicación de la microbiota a niveles subpatogénicos. ¿Qué significa esto? Con la intención de que esos microorganismos no generen nuevas colonias para que, por supuesto, al momento de un abordaje crítico, ese paciente no se infecte. ¿Y por qué vía quedamos que se puede infectar? Por la vía extraluminal, cuando preparamos la piel. Eso disminuye el tiempo del crecimiento bacteriano y definitivamente pues tenemos una menor tasa de replicación y menor incidencia de infecciones. Ojo, un antiséptico, recuerden por su concepto estricto, es un producto químico que se aplica sobre las superficies del cuerpo o en tejidos expuestos, lo que permite destruir o inhibir el crecimiento de los microorganismos en tejidos vivos sin causar efectos lesivos. Esto de acuerdo a la OMS. ¿Y cómo funcionan los antisépticos? Es importante que ustedes lean y comiencen a familiarizarse con los insertos del fabricante. No se vale que gestionen la tecnología y que no les pase ni por la mente cómo es que dice ese fabricante que se aplica al agente antiséptico. Ese es el peor error que tenemos, el no leer y acudir a las recomendaciones de los fabricantes. Pueden actuar destruyendo, matando a los organismos a través de la acción química, removiendo los microorganismos a través de una acción o arrastre mecánico, y el punto de referencia, ojo, de cualquier clase de agente antiséptico es la disminución logarítmica de -2 a la 10% en zonas secas y de 10 a la 3% en la reducción en zonas húmedas, a medidas de 10 minutos y hasta las 6 horas en aquellos que tengan efecto residual. Ojo, algunos antisépticos son menos efectivos y pueden lograr buenos resultados a través de la acción mecánica, como el gluconato de clorexidina. Y más adelante vamos a discutir su forma de aplicación.
Y la pregunta para ustedes, ¿existe hoy en día, con base en todo lo que les comenté, un antiséptico ideal o un antiséptico perfecto? Pues la clorexidina para mí. La clorexidina, dice la doctora. Pues fíjense que la respuesta es, no existe el mejor antiséptico o el antiséptico perfecto. El antiséptico lo vamos a elegir de acuerdo a los casos o de acuerdo a las especificaciones de la terapia o algunas condiciones en el paciente. La intención para poder dar respuesta a esta pregunta es que ese antiséptico, en primera intención, reduzca los microorganismos en piel intacta. Número 2, que no ocasione ninguna clase de irritación, ninguna clase de escozor, ninguna clase de lesiones. Que sea de amplio espectro y que por supuesto tenga efecto residual y que actúe de forma rápida y persistente. Tenemos más comunes de su uso en terapia de infusión el alcohol, como ya lo comentaban, pero no es el alcohol que nos compramos en la vinatería, alcohol al 96, ¿no? Es alcohol etílico o alcohol isopropílico al 70%. Tenemos los yodóforos, que puede ser yodo libre o combinación con aleaciones con yodo y alcohol. El gluconato de clorexidina, acuérdense, en una concentración del 0.5 al 2% en pacientes adultos. En pacientes pediátricos y pacientes recién nacidos está desaconsejado el uso del gluconato de clorexidina a expensas de que sean mayores a 2 meses de edad, ¿vale? Si tenemos pacientes neonatos prematuros extremos con un peso menor a 1,200 y con una edad gestacional menor a 32 semanas, la preparación de la piel debe de ser estrictamente con solución salina o agua bidestilada estéril. Y tenemos agentes antisépticos con acción dual, como por ejemplo combinaciones con gluconato de clorexidina más alcohol, yodo povacrilex o algunas combinaciones con protectores cutáneos y agentes antisépticos. El alcohol es el más antiguo, fíjense que se utiliza incluso desde el año 131 después de Cristo, y justamente tiene una acción antimicrobiana rápida, desnaturaliza las paredes de las células, siempre acuérdense del método de desinfección, es por desnaturalización de las paredes de la célula de los microbios, y a mayor concentración, mayor irritación, ¿sí? Desnaturaliza también, por supuesto, las paredes de las células de los otros organismos, en este caso, pues de nosotros los seres humanos, no tiene actividad residual, en cuanto ustedes lo colocan empieza su acción, y la concentración determina su efectividad, ¿no? El rango estimado de uso en pacientes es del 60 al 95%, pero el que se indica en terapia de infusión intravascular, acuérdense, es al 70% y que sea etílico o isopropílico. Con respecto al yodo, el yodo libre específicamente tiene una acción antimicrobiana rápida, ¿sí? Tiene un mecanismo por oxidación y sustitución de compuestos, pero ojo, es irritante en su forma simple. Comúnmente se inmiscuye en su uso clínico con soluciones espumosas, ¿sí? Y ustedes pueden, no me van a dejar mentir, generalmente es yodo espuma, o bien soluciones acuosas, ¿no? Yodo acuoso. Tenemos los yodóforos, como la yodopovidona, que es un yodo más un reservorio polímero acuoso con la intención de que no tenga tanta irritación en la piel. Tiene la misma acción antimicrobiana, pero es menos irritante y además requiere que se deje secar. Ojo, los agentes antisépticos se deben de dejar secar de forma natural. La yodopovidona seca de 6 a 10 minutos posterior a su aplicación. Aquellas personitas que estén en el quirófano y que llenan la hoja de cirugía segura ya tienen otra cosa que evaluar, que sus médicos, que sus cirujanos esperen ese tiempo, lo repito, de 6 a 10 minutos previo a realizar la incisión quirúrgica, porque si no lo validamos, existe un alto riesgo de que ese paciente se infecte y después decimos, ay, ¿y por qué llegó con la dehiscencia quirúrgica, no? Después de 22, 15 días, pues porque no dejaste secar el agente antiséptico de forma natural, y eso es algo que se evalúa, acuérdense, en los tiempos críticos, preparación de la piel y aplicación de agentes antimicrobianos o antibióticos previo a la cirugía. Eso es algo que no debemos de perder de vista. Requiere que se deje actuar y justamente es lo que nos va a permitir tener una acción residual. ¿De cuánto tiempo tiene acción residual del yodo? ¿Se acuerdan? De 6 hasta 8 horas, siempre y cuando se aplique de manera correcta. ¿Quién conoce Duraprep? El Duraprep, pero ojo, específicamente esta marca que les estoy comentando, contiene yodopovacrilex. Es un polímero de acrilato y yodo libre al 0.7% en combinación con alcohol isopropílico al 74%.
¿Qué beneficio tiene esto? El de la marca que menciono, que genera una película protectora que provee un efecto residual de hasta por 48 horas. Entonces, si les estoy diciendo que genera una capa protectora, ¿se retira o no se retira? No se debe de retirar. No retiren cuando tengan este elemento en el quirófano, no lo retiren, por favor. Se puede utilizar en terapia de infusión, por supuesto. ¿En qué clase de abordaje de accesos? En catéteres venosos centrales. Acuérdense que hay presentaciones de 26 mililitros y de 6 mililitros. La que más utilizan, pues es la más pequeñita, ¿no? Y tiene una fácil aplicación de marcaje y pintado y fue aprobado desde 1994 por la FDA. Finalmente tenemos el gluconato de clorhexidina. Este es el gold standard. Nosotros no debiésemos de utilizar otra cosa si no es más esto en terapia de infusión intravascular. Ya nos lo decía la doctora Cari, ¿no? El mejor antiséptico, de acuerdo a la evidencia, sería para terapia de infusión gluconato de clorhexidina, pero ojo, no en todos los pacientes, en pacientes adultos. Vuelvo a insistir, no hay evidencia clínica que respalde su uso en pacientes prematuros y en menores de 2 meses de edad, a expensas de su mejor opinión como clínicos. Quizás van a decir, oye, es que yo lo aplico y no me ha pasado nada, está bien, pero a título de la evidencia científica, jamás se va a recomendar el uso de gluconato de clorhexidina en esos pacientes tan vulnerables, ¿se entiende? En pacientes adultos sí, o en pacientes mayores a 2 meses, pero en menores de 2 meses no hay alguna indicación por parte del fabricante que promueva su aplicación. Este gluconato de clorhexidina es de amplio espectro. Vean que rompe la membrana de la célula y provoca la salida del citoplasma. Se une a las proteínas del estrato córneo. Les digo, por eso se aplica con la técnica de fricción vigorosa. La técnica de aplicación de la clorhexidina, ahí les va. ¿Cómo se aplica la clorhexidina? Con la técnica de redo mallado. ¿Qué es esto? Yo aperturo el hisopo o la toallita. ¿Y qué tengo que hacer? Una fricción vigorosa. Vean cómo, de arriba hacia abajo. Regresándome, la respuesta es sí. No se casen con eso de que los agentes antisépticos se aplican siempre con los principios básicos de asepsia y antisepsia. La clorhexidina no se aplica así. Esta técnica fue aprobada por la FDA desde 1996. Es la técnica de ida y vuelta. Entonces, realizo un arrastre vigoroso de arriba hacia abajo. ¿Cuánto tiempo? En este sentido, como lo están observando en la pantalla, 15 segundos de arriba hacia abajo. Volteo el sentido del aplicador, porque acuérdense que los hisopos traen 2 caras, o las toallitas traen 2 caras, y ahora me voy en contrasentido. Si comencé de arriba hacia abajo, ¿cómo le voy a seguir? Pues le voy a seguir de izquierda a derecha, generando una red. ¿La están observando? ¿Cuánto tiempo? Otros 15 segundos. Entonces, tiempo total de aplicación, 30 segundos. Y de secado, de 2 a 5 minutos. Si usted no deja secar el agente antiséptico, acuérdese que no va a tener efecto residual. Ahí está la aplicación. Acuérdense que los agentes antisépticos actúan en la epidermis. En primera intención, lo que queremos es disminuir las concentraciones subpatogénicas de los microorganismos en el estrato córneo, pero penetran hasta el estrato basal. Estas son las capas, las 5 capas de la epidermis. Acuérdense, córneo, lúcido, granuloso, espinoso y basal. ¿Cómo actúa la clorhexidina? Pues acuérdense que es una molécula catiónica que se une a las membranas celulares, rompe la membrana y el contenido citoplasmático sale, pero la molécula de gluconato de clorhexidina, como lo vemos acá, se mantiene siempre adherida a estas partículas y permite que tenga efecto residual. Esto es lo que les digo, la técnica de ida y vuelta. Con esta técnica de ida y vuelta, de acuerdo a los diferentes estudios, tenemos mejor reducción logarítmica de microorganismos. Este método, siéntanse completamente seguros, fue aprobado por la FDA y continúa siendo recomendación en los estándares de la INS. Como ustedes lo pueden observar. La INS recomienda también utilizar el uso de gluconato de clorhexidina mayor al 0.5% con alcohol como agente preferido. Y además, como les decía, en aquellos pacientes debemos que tener mucho cuidado, prematuros o menores de 2 meses, no está indicado. ¿Qué otros estándares lo señalan? Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, preparar la piel con estos agentes que ya les comentaba y que no existen recomendaciones en menores de 2 años para el gluconato de clorhexidina. Las guías NICE señalan lo mismo, vean ustedes, la descontaminación con gluconato de clorhexidina más alcohol.
Y bueno, finalmente los estándares nacionales, ¿no? Acuérdense que la norma oficial mexicana 022, aquí lo tienen, para la preparación de la piel son estos tres que ya les comentaba: alcohol al yodopovidona en una concentración del 0.5 al 10 y gluconato de clorhexidina al 2, ¿vale? Las recomendaciones para mejores prácticas en el manejo del catéter venoso periférico corto. Acuérdense que estos también son estándares nacionales, de preferencia, ojo, como gold estándar, previo a la aplicación de los agentes antisépticos, si hay presencia de materia orgánica visible o suciedad, agua y jabón siempre, previo lavado y posterior colocación de agentes antisépticos, preferentemente gluconato de clorhexidina. Y pues bueno, nuevamente invitándolos a que escaneen este código QR para que tengan acceso a toda la información clínica, webinars y fichas técnicas de nuestras tecnologías en Solventum. Acuérdense que si ingresan, les pide un registro y al finalizar, cuando ven los videos, les arroja constancia de valor curricular. Y les dejo nuevamente mi correo electrónico y mi número de celular en caso de que tengan alguna duda. Con gusto, estamos siempre a sus órdenes y a un clic de distancia. Voy a proceder a abrir sus cámaras. ¿Cómo ven, chicos? Pues muchas duda? gracias. A ver, ¿qué Es dicen? momento de que abran sus micrófonos. A ver, vamos a ver los mensajes. Dice, todos esos datos me suenan a que no somos agentes de salud, pero desgraciadamente la realidad es que somos maquiladora de salud y muchas veces nos exigen a respetar los tiempos de los antisépticos. Sí, pues fíjense que hay que desaprender. Lo que yo les comentaba desde la clase pasada es que en ocasiones normalizamos algunas cuestiones y creemos que eso sigue siendo lo mismo de hace 20, 10 años, ¿no? Entonces, no continuemos haciendo esas prácticas que ya están desactualizadas. A ver, por acá tenemos algunos otros comentarios. Dice, no lo había escuchado. Es como el microfilm de las heridas, los microorganismos que habitan en todo el cuerpo, bacterias en la piel. Dice, una vez me tocó un paciente con una úlcera venosa y al hacerle una curación pegó un grito porque normalizamos que no son alérgicos y no era alérgico, pero esas heridas son muy sensibles. Le pusimos lidocaína y el paciente se retorció de dolor. Bueno, acuérdense que genera vasoconstricción. Esas heridas son muy dolorosas, así que se puede curar porque les duele y el doc se lava las manos con las curaciones. Yo pienso más bien sellar inserción y estabilizar el catéter para no perder el acceso. Ok, a ver, veamos más atrás. Las torundas alcoholadas esterilizadas se puede utilizar como antiséptico. De hecho, chicos, los estándares, si se fijaron, señalan el uso de agentes antisépticos de un solo uso. A estas alturas del partido, disculpen la manera en la que lo voy a decir, pero estamos cerrando en continuar rellenando y prerellenando los frascos antisépticos. Ni siquiera está recomendado, a pesar de que lo hagamos en campanas de flujo laminar, en circuitos de sello al vacío, no está recomendando. Hoy en día, lo que se recomienda es el uso de agentes antisépticos en presentación unidosis y estériles. No podemos seguir prerellenando ni haciendo el uso de torundas así de que se preparen aunque sea cada turno. No. Eso favorece mucho la contaminación cruzada. ¿Se puede usar el microdacin? La respuesta es no. En terapia de infusión no. Los únicos agentes antisépticos, acuérdense, son 3: yodopovidona, alcohol isopropílico etílico al 70% y gluconato de clorhexidina, nada más. Ok. Creo que no, como dice, hay unos mejores que otros. Tiene que ver el paciente, ya lo veíamos claro. Considero que se debe de valorar la aplicación si puede presentar alergias. Y fíjense que es importante que antes de colocar las coberturas, es decir, los apósitos, los dispositivos de estabilización sin sutura, los dispositivos libres de agentes irritantes, se apliquen posterior al tiempo de secado óptimo de los agentes antisépticos, porque después me dicen, oye, es que el apósito se me desprende, ¿no? No sirve, no. Lo que no está funcionando es la técnica en la que tú estás preparando la piel y por eso se te desprende. Tienen que dejar secar siempre los agentes antisépticos en su totalidad. Excelente, muchas cosas que uno no conoce. Una actualización muy importante.
Dice, y en los hospitales se usan las torundas. Bueno, pues es un área de oportunidad. Les digo, esto no es con la intención de que digan, es que el doctor Axel me dijo y me voy y peleo con la jefa. No, gestiono los recursos de la manera o la vía correcta y conversamos acerca de cómo actualizar esos protocolos. Dicen, en el hospital donde yo trabajo se rellenan las torundas, pero imagínense, ¿no? Este escenario se los platico siempre. Llega el interno o el residente porque el adscrito quiere que le tomen la gasometría a la brevedad, ¿no? Entonces llega de la calle, de comerse unos ricos tacos en la esquina, de platicar con sus compañeritos internos. ¿Y qué es lo que hace? Toma la torunda y la exprime en el torundero. Y quien se rió o se identifica es porque ya lo ha hecho o lo ha visto. Imagínense la cantidad de microorganismos que están ahí inoculándose en ese caldo o medio de cultivo. Por supuesto que van a generar bacteriemias, entonces tratemos de minimizar un poquito el uso de los torunderos, aunque los lavemos, aunque los esterilicemos, eso no compromete que tengamos una cadena de aséptica adecuada. Y más si los rellenamos y los prerellenamos y se rellenan con más alcohol, el alcohol ya no va a estar al 70%, va a estar por la evaporación, si no queda tapado, va a quedar hasta el 30, 40%, no sabemos, entonces no hay que utilizarlos. En ocasiones no hay más materiales, desgraciadamente, pero miren, si nos sentamos a esperar y decir, ay, pues yo trabajo con lo que tengo, ¿no? Y nada les va a caer del cielo. Aprendan a gestionar y gestionemos de acuerdo a la evidencia. Yo uso microdacin y relleno los torunderos, pues no, es un área de oportunidad que tienes en tu práctica. Creo que este curso nos hará una revolución por las carencias de los insumos, de las instalaciones, ok, pues sí, pero hay que gestionar, no nos tenemos por qué esperar, hay que ver de qué manera podemos trabajarlo. Dice, o tiempo cuando tienes más de 6 pacientes asignados. Miren, en la parte de los procesos es bien importante que se cumplan los tiempos de secado, ¿no? Porque a veces me dicen, oye, ¿y cómo es que voy a esperar los 5 minutos, no? Que sé que la gente antiséptico, pues sí, es lo que tienes que revisar. Creo que todos o la mayoría usamos torundas y es mi caso. Generalmente los hospitales particulares tienen más recursos en comparación con los públicos. En mi hospital en donde yo trabajo rellenan los frascos con torundas en la sella y los meten en la autoclave y así los surten. Aunque tengas esos protocolos, si tú revisas las normas ISO o las normas de terapia de infusión, no está recomendado. Dice, doctor, buenas tardes. Hace años se usó amichina al 50% para la asepsia en la fístula de catéter de hemodiálisis. ¿Qué evidencia tenemos? No, en hemodiálisis los únicos agentes antisépticos son los que ya les comenté, ¿no? Al ser una terapia sustitutiva que se brinda por un catéter intravascular, prácticamente son los mismos. Gold standard, acuérdense, gluconato de clorhexidina. Si no es posible o el paciente es alérgico, me voy con yodopovidona y si no, pues alcohol. Definitivamente es gestionar, nos dice Irma Villa. Verónica Calderón, en donde trabajo las torundas alcoholadas las echan en guantes. Híjoles, pues otra parte, ¿no? Que trabajar para la gestión. Dice, creo que está difícil con las administraciones que nos tienen bajo los insumos. Y bueno, son todos los comentarios. No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta. Con gusto pueden abrir sus micrófonos. No, yo creo que Yo voy caminando, yo los escucho. no creo que ya es todo para que ya se desocupen, doctor. De todas formas, ahí estoy siempre disponible y nos vemos en la siguiente sesión. Cuídense mucho. Bonita noche. Un placer. Muchas gracias, doctor. Excelente noche. Gracias por su ponencia. Muchas gracias. Hasta luego. Estamos en contacto. Gracias, Doc. Excelente tema. Sí, muy buen tema. Gracias, doctor. Hasta luego, chicos. Bonita noche. Cuídense mucho. Buenas noches, muchas gracias, que esté bien. Gracias a Gracias. usted, doctora. Y disculpen el retraso. Nos vemos. No importa. Bye, bye. Gracias por estar aquí, gracias. Jóvenes, ya les pasé el enlace para que se puedan registrar, por favor.
Recuerden poner nombre tal y como quieren que salga su constancia. Tengan bonita noche todos. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos para la próxima. Disculpe, no veo la liga. ¿En dónde la pusieron? Ya la volví a compartir, ahí está. Muchas gracias y buenas noches. Buenas tardes, perdón, todavía no es noche. Descansen, buena noche. Buena tarde, noche, donde estén cada uno.